y mi primera pregunta sería, ¿usted qué opina sobre lo que se está viviendo en algunos hospitales psiquiátricos durante la pandemia del COVID-19 en México? Sí, bueno, es una situación delicada. En general, la situación en los hospitales psiquiátricos es algo que se tiene que revisar y mejorar la parte de la atención, pero particularmente en esta situación, pues se tienen que revisar los protocolos de atención, ya sea de los pacientes que están para consulta externa, así como los pacientes que están internados, dado que muchos de los cuadros psiquiátricos que se presentan, que tienen los pacientes, pues a veces tienen, por ejemplo, comportamientos infantiles y los pacientes están acostumbrados, muchos de ellos, pues a convivir y tener contacto con las personas, que es parte, digamos, a veces o del tratamiento o forma parte de unas características del trastorno que puedan presentar. Entonces, pues, digamos, se tiene que pensar en nuevos protocolos para atender a los pacientes que estén en los hospitales psiquiátricos y la forma en que se les va a dar atención a aquellos que pudieran presentar algún contagio. E igualmente, pues en ese mismo sentido, pues se tiene que seguir los mismos medidas de seguridad para todo el personal de salud, ya sean enfermeras, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, médicos y médicas psiquiatras, etcétera, para que puedan seguir atendiendo adecuadamente a las personas que están en los hospitales psiquiátricos. Digamos, ahí hay que entender algo muy importante, que en la Ciudad de México están los 3 hospitales más grandes del país. Estos 3 hospitales psiquiátricos responden a nivel federal, pero a nivel estatal están los hospitales psiquiátricos estatales, y esos no se articulan, digamos, o no dependen directamente del gobierno federal. Entonces ahí de manera local los gobiernos en los estados pues tienen que también hacer lo propio en ese mismo sentido, ¿no? ¿Y qué podemos decir sobre la atención para las personas con discapacidad durante esta pandemia? ¿Se les está discriminando de alguna otra forma? Pues digamos, ahí hay un temor generalizado, ¿no? Debemos recordar que somos una sociedad, ¿no? En general, en el mundo, que tenemos un temor, ¿no? A la discapacidad, a la pobreza, a la locura, y entonces tendemos a segregar, a discriminar, ¿no? A rechazar. Y esta situación en particular con el tema del COVID, pues genera una doble discriminación y genera una doble vulnerabilidad, pues al generar un cierto rechazo, pues los aislamos y los exponemos a estas situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, pues sí es algo que tenemos que trabajar, no solamente como instituciones, sino como sociedad en general, a atender a todas las personas en general, sin ningún tipo de distinción. Finalmente, doctor, ¿qué hacemos con las personas en situación de calle? Todos esos indigentes que pues no pueden quedarse en casa como lo piden las autoridades. Sí, igualmente es un tema complicado, porque justo, ¿no? Pensemos que solamente en la Ciudad de México existen, digamos, reconocidos por el gobierno de la Ciudad de México, poco más de 4,000 personas en situación de calle, y el gobierno pues proporciona, si bien albergues, o existe una unidad móvil que se inauguró el año pasado, donde se dan también servicios de alimentación, servicios médicos, atención psicológica, pero que a veces esto se complica, dado que las características de las personas en situación de calle pues no ven con buenos ojos a veces este tipo de atención. Pues hay un 60% de las personas en situación de calle tienen algún tipo de problema psicológico, y entonces pues son bastante reacios a recibir algún tipo de atención. Entonces se tienen que tener pues justamente medidas especiales, cautelosas, personal altamente preparado para poder acercarse a la población en situación de calle, ¿no? Y un poco lo mismo, pues se enfrentan a una situación pues de doble discriminación y de doble vulnerabilidad, en la medida de que se les rechaza ya por su condición de estar en situación de calles, y que pueden ser rechazados por ahora estar en una situación de COVID. Veíamos hace ya algunas semanas atrás justamente una persona que está en situación de calle, que
estaba en un cajero automático que fue, digamos, un retrato de eso, ¿no? Donde se estaba ahogando la persona en el cajero automático y no había una ayuda, se había acercado a un hospital y no fue recibido, ¿no? Entonces hay un rechazo y eso es algo que tenemos que combatir, ¿no? Poder darle atención a todas las personas es prioritario, ¿no? Finalmente, doctor, ¿cómo podríamos concluir el apoyo a todos estos grupos vulnerables en el país durante la pandemia del COVID-19? Me parece que ahí tanto el gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos estatales y en coordinación con el gobierno federal se tienen que crear, ¿no? Y bueno, indudablemente con las organizaciones de la sociedad civil, tiene que haber una coordinación para dar atención a todas estas personas y establecer y configurar nuevos protocolos de acción para todas estas personas, ¿no? Sin discriminarlos, ¿no? Perfecto. ¿Algo más que agregar? No, eso sería todo, creo que eso sería, sí. Perfecto, muchísimas gracias. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.